Hola, bienvenido. Ven, acércate y toma asiento y disfruta de un capítulo más de Voces Silenciadas. Esta historia pasó hace ya muchos años y dice así. Te escribo porque siento la necesidad de sacar todo. Me da vergüenza contarlo. Siento asco de mí, pero lo hago con el afán de evitar que cometan mi error. Yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas, pero hace años que abandoné la ciudad. No te diré fechas ni seré específico con los lugares, pues no quiero que alguien recuerde aquella trágica noche que cambió mi vida, y para esto me remonto a mi niñez. Nací en el Mante, no tuve papá, y a mi hermano y a mí nos crió mi abuela, luego de que mi madre muriera de cáncer. Mi infancia fue muy dura, tuvimos muchas carencias. En muchas ocasiones dormíamos con hambre. A pesar de eso, mi abuela hacía hasta lo imposible para llevarnos de comer. Yo siempre veía cómo los otros niños en Navidad recibían juguetes o simplemente los veía felices con su familia completa. Yo siempre quise tener eso y no te voy a mentir, desde pequeño fui cabrón. Comencé por necesidad, pero se me hizo un hábito. Primero robaba para comer, pero después agarré sabor al asunto, pues empecé a juntar con gente mala. Ya era todo un adolescente de 17 años cuando mi vida comenzó a tomar un rumbo oscuro. Mi abuela intentó mentarme en cintura un sinfín de veces, pero pues creo yo ya llevaba muy adentro de ser un desgraciado. Muy a lo contrario de mi hermano, que en muchas ocasiones me sacó de problemas. Yo ya estaba harto de tanta miseria, y lo admito, siempre quise tener dinero, deseaba una vida llena de lujos y mujeres, no me importaba cómo lo conseguiría, yo tenía esa idea bien clavada en mi mente. Yo tenía amigos, bueno, dizque amigos, porque ahora entiendo que nunca lo fueron. La mayoría de mis juntas eran de Lampa, por no decirlo de otra forma. Entonces, entre esa gente fui creciendo. Entre ellos terminé de formarme como un grandísimo malnacido. Para aquellos días yo ya era un delincuente, pero hasta el momento no había conseguido grandes cosas. Cuando un día me dice un amigo que tenía un trabajo que si le ayudaba me daba la mitad, él me enseñó muchos billetes que traía en la bolsa. Me dijo que cuando acabáramos el trabajo nos darían otra parte. Lo que teníamos que hacer era matar a una persona. Yo le dije que sí sin pensarlo, pues me deslumbró el dinero. Entonces nos decidimos a actuar. No teníamos armas, solo un par de navajas, y fue con lo que matamos a aquel hombre en el interior de su hogar. Nos dijeron que robáramos algo para que pareciera un simple robo. Yo busqué por todos lados en aquella casa, y lo que me llamó la atención fue un libro negro que estaba escondido en una cómoda. No sé por qué, pero eso fue lo único que saqué de la casa aquella noche. Llegando a mi casa, intenté leer ese libro, pero no entendía nada. Era como si estuviera en otro idioma, lo juro, parecían jeroglíficos. Pasaron unos días y lo llevé con un hombre que se dedicaba a hacer brujería. Por aquellos años era muy conocido. Le dije que encontré el libro y que se lo vendía, que a lo mejor a él le interesaba, pues lo único que yo podía ver eran unos dibujos muy raros. Nunca antes había visto algo igual y nunca los he vuelto a ver. Él me preguntó de dónde los había sacado. No sé cómo pasó, pero hizo que le dijera cómo lo había obtenido. Él, en ese momento al escucharme, me dijo: tú estás ciego, por eso no puedes ver lo que dice aquí, pero ahora mismo vas a ver.
Esto que te cuento, te juro que yo lo vi. Vi como detrás de su hombro derecho salió algo. Era como un niño pequeño, pero tenía la cara deforme. También su cuerpo, no sé, era como la combinación entre un perro y el niño. Y me saltó encima y me tumbó hacia el suelo. Y comenzó a picarme los ojos y se burlaba de mí. Nunca olvidaré esa cara. Yo sentía como si me sangraran y en un segundo ya estaba de nuevo sentado frente a aquella persona. El libro estaba en la mesa con una página abierta y estaba en español. Yo le conté que lo que había visto y él me dijo esto. Fue el amigo, ahora ya puedes ver. Yo estaba muy espantado. Me toqué los ojos pero yo no sentía dolor ni ardor. Le pregunté que por qué había cambiado el libro y él me dijo, es el mismo libro que me trajiste. Yo no le creí, pues el que le había llevado estaba escrito en otro idioma, pero la verdad ya estaba muy espantado, ya no quería seguir ahí, así que tomé el libro y me fui a mi casa. Ya estando cerca de casa, abrí de nuevo el libro y comencé a leerlo, ahora completamente en español. Por un tiempo creí que me lo había cambiado, pero la verdad, si fue así, ya no se lo quería regresar, pues desde que leí la primera página ya no pude dejar de leerlo. Luego de días me di cuenta que en verdad ese era mi libro, el que yo había sacado de aquella casa, pues mi abuela un día lo encontró debajo de mi cama en una caja y me preguntó de quién era ese libro. Le dije que es mío, que lo estaba leyendo. A ella le dio risa y me dijo, ¿desde cuándo has aprendido otro idioma? Pues ese libro estaba en otro idioma. Yo me sorprendí y ya no le contesté, solamente tomé mi libro y me salí. No te diré lo que decía aquel libro, pero hoy me arrepiento de todo. Espero algún día tener el perdón de Dios. Lo que vi, lo que leí en aquellas páginas no tiene comparación, ni la peor película de terror se acerca a aquellas páginas. Yo estaba completamente atrapado por todo aquello que estaba leyendo. Muchas páginas parecían como si hubieran sido escritas especialmente para mí. No puedo ser específico, pero te lo resumo así. A través de ese libro yo podía hablar con el maligno. En las últimas páginas venía la forma específica de traerlo en persona ante mí, lo cual no dudé en hacerlo, pues no con todo lo que había leído, todos aquellos grandes reyes, reinas, presidentes y personas que había ayudado a estar en la cima, fue lo que terminó de convencerme. Yo quería todo eso y lo quería ya. Así que lo hice. Me guió a una cueva escondida en la Sierra Madre Oriental. Tengo estrictamente prohibido especificar el lugar, así que lo dejaré así. Al entrar en aquella cueva, me tocó caminar en una completa oscuridad, pero nunca tropecé ni resbalé porque alguien me llevaba guiando del hombro. No volteé porque la verdad sentía miedo, pero no me arrepentí y seguí caminando. Solo sentí aquella mano pesada con garras en mi hombro. Aclaro que para llegar a aquella cueva no había camino. Empecé a las 7 de la mañana y llegué a las 7 de la noche. Ya estaba oscuro y la única manera era caminando. Una vez entro a la cueva y después de caminar por unas 4 horas con la mano en mi hombro, llegamos a un lugar donde tenía que hacer mi muestra de fe. En ese lugar había una abertura en la parte de arriba de la cueva y entraba un rayo de luz de la luna y alumbraba ese lugar. Se me congeló la sangre cuando vi lo que estaba en las paredes, muchos cuerpos clavados con ropa muy vieja. Abajo estaban ollas de barro con monedas de oro y osamentas humanas en el suelo, pero a pesar de aquel escenario tétrico, me dispuse a hacer mi muestra de fe ante el maligno. Abajo estaban ollas de barro con monedas de oro y osamentas humanas en el suelo, pero a pesar de aquel escenario tétrico, me dispuse a hacer mi muestra de fe ante el maligno. Cuando la hoguera estaba lista, comenzó a agarrar fuerza y se hizo más grande. Entonces de las llamas vi cómo salía un hombre. En ese momento, los cuerpos putrefactos que estaban clavados en la pared bajaron flotando. Unos no tenían cabeza, otros desmembrados, pero no importaba cómo estuvieran, todos bajaron
y se inclinaron ante aquel hombre que salía de las llamas. Los huesos en el suelo comenzaron a juntarse, brazos, piernas, torsos, cráneos, formaban esqueletos completos, los cuales se levantaban caminando ante aquella hoguera y se inclinaban. Todo lo que sale en las películas sobre los pactos diabólicos no lo hacen con honor como realmente es un trato con el rey de las tinieblas. Lo que pasó después no te lo puedo contar, solo te diré que me pidió sangre de un ser querido, pues el oro se paga con sangre. Al día siguiente, ya de regreso a mi casa, me dispuse a hacer lo que me pidió. Esperé a que fuera de noche y aprovechando que mi hermano no estaba, tomé mi navaja y apuñalé a mi abuela hasta matarla. Ese recuerdo me persigue hasta el día de hoy y yo no he terminado de pagar mi crimen. En ese momento no era yo, me sentí como en un sueño y lo vi a él a mi lado izquierdo viéndome, pero estaba en una forma humana. Cuando mi abuela dio su último respiro, él se fue y en ese momento yo sabía a dónde tenía que ir con la sangre de mi abuela en una botella. Ya eran como la 1 de la mañana y no sé cómo fue que pasó, pero en menos de una hora ya estaba en la cueva de nuevo. Sentí que me llevaban corriendo, pero nunca me cansé y la verdad, del mante a la cueva eran muchos kilómetros. Ya estando ahí concluí el acto. Mi sádico sacrificio había sido aceptado, una pequeña ofrenda para las riquezas de este mundo, así me dijo. Cuando salí de ahí ya estaba amaneciendo y conforme iba bajando de la sierra vi varios animales silvestres. Lo tenebroso fue que me di cuenta que podía entenderles. Yo les escuchaba. Estaba muy asustado, pero a la vez emocionado. No podía creer lo que me estaba pasando. Cuando por fin estaba a punto de salir de toda la maleza, vi un venado enorme que estaba comiendo en el suelo. Entonces levantó la cabeza y me dijo: ¿A dónde vas, Rafael? ¿A dónde vas? ¿Ya cambiaste tu alma por penas y desgracias? Luego se fue corriendo. Yo no me asusté por sus palabras, sino por esa escena de ver un venado hablarme. Desde ese día ya no volví a mi casa. En plena carretera todo se acomodó para mí. Para llegar a una ciudad grande, a la cual no diré su nombre. Todo era más fácil, parecía como si la gente cumpliera todas mis necesidades. Llegando a aquella ciudad, de nuevo todo se acomodó para mí. Comencé en un trabajo de empleado y al poco tiempo me había hecho del cargo por encima de otros trabajadores que ya tenían años ahí. Yo solo había estudiado la primaria, pero ahí terminé mis estudios y hasta realicé una carrera profesional. Comencé a obtener mucho dinero, siendo aún muy joven. Ya tenía la mujer que yo quería. Nunca se resistía a mí. Comencé mi propia empresa y al poco tiempo ya era uno de los más grandes de aquella ciudad. A lo largo de 10 años fui muy exitoso y feliz, pero no te miento, esporádicamente veía cosas que los demás no. Me observaban y yo a ellos, pero eso no me incomodaba, pues yo disfrutaba de todos los placeres que la vida te puede dar. Por muy extraño que parezca, comenzó a olvidar el rostro de mi abuela y mi hermano. Veía aquella vida de miseria y sufrimiento tan distante como si hubiese sido de alguien más. Yo me sentía feliz, me sentía con calma, pero lo que ignoraba era que entre más alto llegaba, más alto iba a doler la caída. Y así fue. Casi habiéndose cumplido los 10 años de yo haber subido a aquella cueva, una noche vino a mí. Primero fue en una pesadilla, pues me pedía más sangre, pero cuando me desperté asustado, allí estaba frente a mi cama, mirándome fijamente, y ya no estaba en su forma humana. Me quedé congelado, pensé que venía por mí, pero no, él solo quería más sangre. Se acercaba un día especial para él y quería 7 mujeres. Yo no tenía opción, tenía que dar lo que me pidiera. A lo largo de unas semanas me dispuse a juntar mi encomienda y lo único que se me ocurrió fue ir por unas prostitutas. Era más fácil llevarlas a mi hogar
y así cometer los asesinatos. Él no quería sus cuerpos enteros, solo quería cartílago y sangre, así que el resto de ellas lo enterraba en la parte de atrás de mi casa. Llevé el encargo a un cerro, pues ahí tenía que entregarlo. Fue una noche muy común y corriente para la sociedad en general. Pero en este mundo es una fecha muy importante. Al subir al cerro, con mis ofrendas en una mochila, me iba topando con gente en el camino y no había ningún pueblo o auto a kilómetros a la redonda. Nadie se hablaba entre sí, pero todos íbamos al mismo lugar y a lo mismo. A mediación del cerro se encontraban unas rocas enormes, como de unos 15 metros, que si no las esquivas tenías que rodearlas. Pero estaba largo el camino para sacar la vuelta. Me sorprendió mucho ver como un anciano de algunos 90 años, que todo el camino se la pasó caminando delante de mí, tenía un morral a la espalda del cual escurría sangre. Yo, como muchos, saqué la vuelta. Entre aquella caminata observé a muchas personas importantes del país y aunque sea un extraño, no les importó ser visto por los demás, o tal vez era que sabían que jamás revelarían su identidad de quienes asistieron aquella noche. Al llegar a la cima había una fiesta y regocijo, pues todos estaban felices de estar frente a él. Y él nos miraba y se reía. No estaba en su figura humana, la verdad, yo jamás lo había visto así, pero sabía que era él. Si alguna persona normal viera aquella escena, quedaría traumada de por vida, pues sí se dieron algunos casos donde quedaban ciegos o mudos o en coma hasta el día de su muerte. Solo te lo cuento a grandes rasgos. Voy entrando y veo cómo todos bailan alrededor de él, y él en medio de todos en la peor forma que yo lo he visto, de unos 4 metros, mirándonos mientras bailábamos, vivos con muertos, pues aquí también traían ataúdes con cuerpos que se levantaban a adorarle, con un olor indescriptible a cuerpos en descomposición, a sangre, sudor, gritos y llantos de los corderos humanos a sacrificarle en su nombre. Esa fue mi primer gran reunión. Estos son verdaderos amantes del Señor y no esos payasos que se hacen pasar por satánicos, que por ver algo en internet o se creen ateos piensan y creen que cualquiera puede ver al Señor. Los que verdaderamente están de este lado no muestran ninguna señal para que los pueda relacionar con este mundo, pues no publican, no comentan, no hablan del tema. Engañan y mienten tan perfectamente que les crees todos y le aplaudes sus virtudes. Personas que son tomadas como ejemplo ante la sociedad, pues a ellos les prometen que su cielo es la tierra y su reino es aquí y ahora. No esperan el más allá, no velan por cuidar su integridad para una vida después de la muerte. Su anhelo, postergar su existencia carnal y banal en el mundo del cual ellos se creen los dueños. Retomando mi historia, yo ya llevaba un tiempo hostigado por él, pues cada vez me pedía más cosas. Ya no quería simplemente mujeres, ahora quería vírgenes o religiosas. Cada vez era más difícil complacerle, tardaba más en encontrar otras personas a su gusto. Pero aunque me tardara, yo tenía que cumplirle. Por aquellos años en la ciudad donde radicaba, se empezó a saber más de mis crímenes, así que tomé una decisión. Me cambié de ciudad. Yo seguí cumpliéndole cada vez que me lo pedía, y él a mí. Yo cada vez tenía más dinero, más cosas, pero ese dinero no lo podía gastar en caridad, no podía hacer donaciones y no podía ayudar a personas. Cuando intentaba darle dinero a un mendigo, la mano se me entumía por horas y me daban calambres horribles. Una vez le dije a uno de mis empleados, estaba muy grave en el hospital y él recurrió a mí. Y yo, la verdad, le tenía cierto aprecio, así que le ayudé y le di 50,000 pesos. Ese día yo fui a dar al hospital. Su hija tenía cáncer en el intestino. Yo estaba grave. Yo fui al más caro y al mejor hospital de la ciudad, pero no sabían lo que tenía. Yo en ese momento estaba sintiendo lo que sufría la hija de mi empleado. Sentía que mi estómago se quemaba por dentro y no podía comer nada porque lo vomitaba.
Era un dolor muy intenso. Mandé traer a un médico desde California. Era el mejor de todos, me decían, pero tampoco pudo ayudarme. Solo me cobró una enorme cantidad. Yo sabía que estaba pagando caro el haberle ayudado a mi empleado. Una noche en el hospital entró a mi habitación una anciana con cara burlona, muy arrugada, y me dice: pobre Rafael, estás pagando una deuda que no es tuya. Solo tienes una opción: acaba rápido con la vida de esa niña o tú te vas a ir con ella si ella muere antes que tú. En ese momento le hablé a mi hombre de confianza y le dije que tenía que conseguirme a alguien que hiciera un trabajo para mí. Alguien sin escrúpulos, que sea capaz de hacer cualquier cosa. A la mañana siguiente ya tenía frente a mi cama en el hospital un par de hombres esperando a recibir órdenes mías. Les dije que tenían que robar a mi empleado, quitarle todo lo que tuviera y, si era posible, hasta saquear la casa que tenía. Y una vez hecho esto, tienen que ir a matar a la niña en el hospital. Ellos hicieron todo lo demás en cuestión de horas. Dejaron a mi empleado en la calle y sin ningún peso. Todo lo de su casa lo quemaron y entraron a matar a la niña. La versión que manejaban las autoridades fue que había sido cuentas pendientes del narcotráfico, aunque para aquellos años apenas se escuchaba de eso. Una vez muerta la niña, yo me recuperé en cuestión de segundos. Me sentía de lo mejor, salí caminando del hospital y todos ahí estaban muy asombrados. Por un tiempo más me apegué a sus reglas. Yo no donaba, no ayudaba, no le hacía el bien a nadie. A cambio, yo cada día tenía más dinero. En una de las tantas noches que venía a mí a pedirme más sangre, me pidió 10 niños, me dio un plazo y me advirtió que tenía que morir con extrema violencia. Yo no sabía qué hacer, pues se me hacían muchos en poco tiempo. Intenté hacerlo, pero solo conseguí uno, del cual solo me pidió la mano derecha y cartílago. Esa fue la primera vez que fallé. Y no lo hubiera hecho, porque desde ese día ya no me dejaron solo. Al haberse cumplido el tiempo y fallarle, vino a mí una criatura que yo no había visto. Era una mujer de blanco, con una cara aterradora, pelo muy largo, tenía pies muy grandes y su piel era casi gris como muerta. Tenía uñas enormes. Ella esa noche me golpeó y rasguñó, me azotó hasta dejarme inconsciente. Yo sabía que era mi castigo por haberle fallado. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol me despertó, pensé que ya se había ido, pero ella seguía ahí. Estaba sentada en mi cama, mirándome fijamente. Ya no me hacía nada, pero estaba ahí. Me seguía a todos lados. Si andaba en el coche, ella iba en la parte de atrás. Si entraba en algún lugar, ella siempre estaba ahí. Yo no podía hacer nada bueno, porque mi castigo era inmediato y muy desalmado. Se fue haciendo costumbre verla siempre siguiéndome, en mi casa o en el trabajo, básicamente en todos lados. A veces estaba sentada, otras veces se la pasaba parada al lado mío, viéndome fijamente mientras yo veía televisión o hacía cualquier otra cosa. De vez en cuando ella andaba en el techo, siempre mirándome, siempre pendiente de lo que yo hiciera. Yo no podía pisar ninguna iglesia, no podía acercarme a personas religiosas porque inmediatamente era brutalmente castigado. Yo no tenía novia o esposa o cualquier persona a la que yo me acercara con intenciones buenas o para tener una relación. Empezaban a sufrir y si no me alejaba de ellas pronto, podrían perder la vida. No podía amar a nadie, yo no podía querer a nadie, eso estaba prohibido. Una mañana al despertar, abrí los ojos y la mujer ya se había ido. Eso me puso muy feliz, pero mi felicidad duró muy poco. Pues después, a la puerta de mi habitación se abrió y entró él. Y me dijo que quería otra vez pequeños, pero ahora quería 20. Yo le prometí que en esos días se los daría y me propuse cumplir lo que me encomendó. Sabía que en esa ciudad era imposible, así que me trasladé a una ciudad que era famosa por sus desapariciones y violencia. Con mucho dinero y contactos adecuados,
Rápidamente di con las personas que me podían ayudar. Me reuní con ellos y me dijeron que en 15 días me tenía listo lo que encargué, que serían 30,000 por cada uno. Yo sin pensarlo les dije, les doy 50 si me los entregan vivos y en el plazo que se los pido. Entonces así cerramos el trato. Cuando faltaban 3 días para que se diera la fecha concreta me hablaron y me dijeron que no habían podido, que solo tenían la mitad. Me puse muy angustiado, pues ya sabía lo que me esperaba. Les ofrecí mucho más dinero para que lo hicieran, pero me dijeron que harían todo lo posible, pero no me aseguraba nada. Cuando se llegó la fecha, no me cumplieron, así que ahí estaba, yo sentado en mi cuarto con una botella de whisky en mi mano, esperando a que vinieran por mí, por haber fallado de nuevo, pero esta vez no ocurrió. En ese momento en mi mente sentí la necesidad de ir a la ciudad en Estados Unidos, así que tomé mis papeles, subí al coche y me fui. Luego de 3 días de camino, llegué hasta la casa donde me habían guiado. Yo veía esa casa roja, eso significaba que tenía que matar a su dueño. Vaya sorpresa que me llevé cuando vi que era mi hermano. No entré, me esperé en el coche alrededor de 2 horas. Cuando salió su familia, lo seguí y llegaron a una iglesia. Él había emigrado a los Estados Unidos y se había convertido en un pastor. Llegando ahí, todos lo saludaban, se veía que era muy querido por muchos y era respetado. Yo en ese momento sentí un conflicto en mi interior, pues no quería hacerlo, pero sabía que no tenía opción. De tanto darle vuelta a mi cabeza, decidí abandonar todo. Entonces bajé del carro e iba a intentar entrar a la iglesia lleno de arrepentimiento, lleno de dolor. Yo no tenía cara para ir a la casa de Dios, pues por muchos años lo convertí en mi enemigo, pero ya no soportaba aquella vida, así que me bajé del auto y corrí hacia aquella iglesia. Justo antes de entrar, escuché que gritaron, «Rafael, ¿a dónde vas?». Volteé, era un perro enorme. Él me gritaba, yo me quedé inmóvil, pues sabía que él no me dejaría entrar así de fácil. Entonces, de un salto brinqué una pequeña barda de madera, pero mi brazo quedó fuera un momento y el perro me lo mordió. Pero en ese momento, tras el escándalo, salió alguien de la iglesia y luego más personas. De repente ya eran 4 personas tirando de mí y el perro del otro lado. Ellos no me soltaron y eso sonará gracioso, pero en ese momento vi a mi hermano golpear al perro en la cabeza con una Biblia enorme y así fue como me soltó. Ellos me querían llevar a un hospital, pero les dije que por favor no me sacaran de la iglesia. Entonces ahí me atendieron y curaron mis heridas. Lo increíble es que toda la iglesia decía que mi hermano llevaba una semana predicando sobre cómo protegernos del maligno, sobre las consecuencias de acercarnos a él, y que en su lado solo encontraríamos muerte y desgracia. Él dijo que sentía en su corazón que yo sufría, que en sus sueños me había dando vueltas en un molino con una cobra negra en mi espalda. Lo más sorprendente es que todavía se me cuenta que ese día yo llegué en el preciso momento que estaba predicando del arrepentimiento y de cómo Dios te puede volver al camino si tú quieres cambiar. Yo estoy decidido a volver y pagar por mis crímenes, aunque sé que cuando salga de esta iglesia moriré. Pero no importa, yo acepté mis errores ante Dios y le he pedido perdón. No sé qué pase conmigo, pero estoy dispuesto a afrontar las consecuencias. Llevo un par de años aquí, no he puesto ni un pie afuera de esta iglesia, pero sé que pronto lo haré. Puedes creerme o no, te juro que esto es real, que el de abajo existe y que siempre nos está acechando. Te transmito mi experiencia para que otros no cometan mi error. Esta historia, muchos le hallarán significado a una historia que pasó aquí en Monterrey, con Juan Ramón Sáenz, de la estación de radio La Mano Peluda. Pero bueno, en fin, esa ya es otra historia. Ya es un poco tarde, ¿no lo crees? Ya es hora que te retires. Así que regresa con cuidado y aquí estaré
para cuando quiera escuchar otra historia. Buenas noches. Esta historia me la pasó Mabeli Martínez. Si el video te gustó, regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto fue Voces Silenciadas.